Sensores y transductores. Definición y características. Sensores de desplazamiento, posición y proximidad. Definición. El término sensor se refiere a un elemento que produce una señal relacionada con la cantidad que está midiendo. Por ejemplo, en el caso de un elemento para medir temperatura mediante resistencia eléctrica, la cantidad que se mide es la temperatura y el sensor transforma una entrada de temperatura en un cambio en la resistencia. Con frecuencia se utiliza el término transductor en vez de sensor. Un transductor se define como el elemento que al someterlo a un cambio físico experimenta un cambio relacionado. Entonces, los sensores son transductores. Sin embargo, un sistema de medición puede utilizar transductores, además de sensores, en otras partes del sistema para convertir señales de una forma dada en otra distinta. Pueden ser de indicación directa, por ejemplo, un termómetro de mercurio, o de indicación indirecta, por ejemplo, sensores de temperatura como un PTC o un NTC, que pueden estar conectados a un indicador, posiblemente a través de un convertidor analógico a digital, un computador y un visualizador, de modo que los valores detectados puedan ser leídos por un humano. Por lo general, la señal de salida de los sensores no es apta para su lectura directa y a veces tampoco para su procesador, por lo que se usa un circuito de acondicionamiento, como por ejemplo un puente de Wheatstone, amplificadores y filtros electrónicos que adaptan la señal a los niveles apropiados para el resto de los circuitos. Algunas magnitudes pueden calcularse mediante la medición y cálculo de otras, por ejemplo, la velocidad de un móvil puede calcularse a partir de la integración numérica de su aceleración. La masa de un objeto puede conocerse mediante la fuerza gravitatoria que se ejerce sobre él en comparación con la fuerza gravitatoria ejercida sobre un objeto de masa conocida, patrón. Terminología del funcionamiento. Características estáticas. Las características estáticas son los valores obtenidos cuando se presentan condiciones de estado estable, es decir, valores obtenidos una vez que el transductor se asienta después de recibir cierta entrada. Los siguientes términos se emplean para definir el funcionamiento de los transductores y, con frecuencia, el de los sistemas de medición como un todo. 1. Intervalo y extensión. El intervalo de un transductor define los límites entre los cuales puede variar la entrada. La extensión en el valor máximo de la entrada menos el valor mínimo. Por ejemplo, una celda de carga utilizada para medir fuerzas, podría tener un intervalo de 0 a 50 kN y una extensión de 50 kN. 2. Error. El error es la diferencia entre el resultado de una medición y el valor verdadero de la cantidad que se mide. Así, si un sistema de medición marca un valor de temperatura de 25 grados Celsius, cuando el valor real de la temperatura es 24 grados Celsius, el error es 1 grado Celsius positivo. Si la temperatura real fuera 26 grados Celsius, entonces el error sería 1 grado Celsius negativo. El sensor puede producir un cambio en la resistencia de 10.2 ohmios. El error es de 0.3 ohmios negativos. 3. Exactitud. La exactitud es por lo tanto, igual a la suma de todos los errores posibles más el error en la exactitud de la calibración del transductor. Por ejemplo, si la exactitud de un instrumento para medir temperaturas se especifica como un valor de más o menos 2 grados Celsius, la lectura en el instrumento estará entre 2 grados Celsius positivos y 2 grados Celsius negativos del valor real. Es común expresar la exactitud como un porcentaje de la salida a intervalo total, o como una desviación en escala total. El término desviación en escala total se originó cuando las salidas de los sistemas de medición se presentaban casi siempre en una escala circular o lineal. Por ejemplo, la especificación de exactitud de un sensor sería más o menos 5% de la salida en escala total. Si el rango del sensor fuera de 0 a 200 grados Celsius, entonces puede esperarse que la lectura dada esté entre 10 grados Celsius positivos y 10 grados Celsius negativos de la lectura real. 4. Sensibilidad. La sensibilidad es la relación que indica cuánta salida se obtiene por unidad de entrada, es decir, salida sobre entrada. Por ejemplo, un termómetro de resistencia puede tener una sensibilidad de 0.5 ohmios por cada grado Celsius. Es frecuente que este término también se utilice para indicar la sensibilidad a otras entradas además de la que se mide, como a cambios ambientales, o quizás a las fluctuaciones en el suministro de voltaje de la línea de alimentación. Puede decirse que un transductor para medir tiene sensibilidad de más o menos 0.1% de la lectura por grado Celsius de cambio en la temperatura. 5. Error por histeresis. Los transductores pueden producir distintas salidas de la misma cantidad medida según si el valor se obtuvo mediante un cambio por incremento continuo o por decremento continuo. Este efecto se conoce como histeresis.
La figura 1 muestra una salida de este tipo, donde el error por histéresis es la diferencia máxima en la salida obtenida a partir de valores de incremento y decremento. 6. Error por no linealidad. Para muchos transductores se supone que en su intervalo de funcionamiento la relación entre la entrada y la salida es lineal, es decir, la gráfica de la salida contra la entrada produce una línea recta. Sin embargo, son pocos los transductores en los que la relación anterior es realmente una línea recta. Por ello, al suponer la existencia de esta linealidad se producen errores. Este error se define como la desviación máxima respecto a la línea recta. Para expresar numéricamente el error por no linealidad se utilizan varios métodos. Las diferencias ocurren al determinar la relación de la línea recta respecto a la cual se especifica el error. Un método consiste en dibujar la recta que une los valores de salida en los puntos extremos del intervalo. Otro es determinar la recta con el método de mínimos cuadrados, a fin de calcular qué línea se adapta mejor considerando que todos los valores tienen la misma probabilidad de error. Otro más es encontrar la línea recta con el método de mínimos cuadrados para determinar el mejor ajuste que también pase por el punto cero. En la figura 2 se ilustran los tres métodos y cómo afectan el error respectivo por no linealidad. En general este error se expresa como un porcentaje del intervalo completo de salida. Por ejemplo, un transductor para medir presión tendría un error por no linealidad de más o menos 0.5% del intervalo completo. 7. Repetibilidad, reproducibilidad. Los términos repetibilidad y reproducibilidad se utilizan para describir la capacidad del transductor para producir la misma salida después de aplicar varias veces el mismo valor de entrada. El error que resulta al no obtener la misma salida después de aplicar el valor de entrada se expresa como un porcentaje del intervalo total de salida. Se dice que un transductor para medir la velocidad angular tiene una repetibilidad de más o menos 0.01% del intervalo total a una velocidad angular determinada. 8. Estabilidad. La estabilidad de un transductor es su capacidad para producir la misma salida cuando se usa para medir una entrada constante en un periodo. Para describir el cambio en la salida que ocurre en el tiempo, se utiliza el término deriva. La deriva se puede expresar como un porcentaje del intervalo total de salida. El término deriva del cero se refiere a los cambios que se producen en la salida cuando la entrada es cero. 9. Banda, tiempo muerto. La banda muerta o espacio muerto de un transductor es el intervalo de valores de entrada para los cuales no hay salida. Por ejemplo, la fricción de rodamiento de un medidor de flujo con rotor significa que no se produce salida hasta que la entrada alcanza cierto umbral de velocidad. El tiempo muerto es el lapso que transcurre desde la aplicación de una entrada hasta que la salida empiece a responder y cambiar. 10. Resolución. Cuando la entrada varía continuamente en todo el intervalo, las señales de salida de algunos sensores pueden cambiar en pequeños escalones. Un ejemplo es el potenciómetro con devanado de alambre. La salida aumenta escalonada conforme el cursor del potenciómetro pasa de una vuelta del devanado a otra. La resolución es el cambio mínimo del valor de entrada capaz de producir un cambio observable en la salida. Por ejemplo, la resolución de un potenciómetro con devanado de alambre podría ser 0.5 grados, o quizás un porcentaje de la desviación en escala total. Para sensores con salida digital, el cambio mínimo de la señal de salida sería de un bit. Por lo tanto, un sensor que produzca una palabra de datos de n bits, es decir, un total de 2 elevado a n bits, la resolución se expresaría como 1 medio elevado a n. 11. Impedancia de salida. Cuando un sensor que produce una salida eléctrica se enlaza o conecta con un circuito electrónico, es necesario conocer la impedancia de salida ya que ésta se va a conectar en serie o en paralelo con dicho circuito. Al incluir al sensor, el comportamiento del sistema con el que se conecta podría modificarse de manera considerable. Para ejemplificar lo anterior, considere el significado de las siguientes especificaciones de un transductor de presión de galgas extensométricas. El intervalo anterior indica que el transductor sirve para medir presiones entre 70 y 1000 kPa, o 2000 y 70.000 kPa. Para operar requiere una fuente de alimentación de 10 voltios corriente directa o corriente alterna, RMS. Produce una salida de 40 mV cuando la presión en el intervalo inferior es 1000 kPa y cuando es 70.000 kPa en el intervalo superior. La no linealidad y la histéresis pueden producir errores de más o menos 0.5% de 1000, es decir, más o menos 5 kPa en el intervalo inferior y de más o menos 0.5% de 70.000, es decir, más o menos 350 kPa en el intervalo superior. Este transductor se puede utilizar entre 54 grados Celsius negativos y 120 grados Celsius positivos de temperatura. Cuando la temperatura cambia en 1 grado Celsius, la salida del transductor correspondiente a una entrada cero cambia 0.030% de 1000, que es igual a
0.3 kPa en el intervalo inferior y 0.030% de 70.000, que es igual a 21 kPa en el intervalo superior. Características dinámicas. Las características dinámicas se refieren al comportamiento entre el momento en que cambia el valor de entrada y el tiempo en que el valor dado por el transductor logra su valor de estado estable. Las características dinámicas se expresan en función de la respuesta del transductor a entrada con determinadas formas. Por ejemplo, en una entrada tipo escalón, la entrada cambia bruscamente de 0 a un valor constante. En una entrada tipo rampa, la entrada se modifica a velocidad constante, o una entrada senoidal con una frecuencia determinada. Tiempo de respuesta. Es el tiempo que transcurre después de aplicar una entrada constante, una entrada escalón, hasta que el transductor produce una salida correspondiente a un porcentaje especificado, como 95% del valor de la entrada. Ver figura 3. Por ejemplo, si un termómetro de mercurio en tubo de vidrio se pone en un líquido caliente, transcurrirá un lapso apreciable, quizás 100 segundos o más, antes de que el termómetro indique 95% de la temperatura real del líquido. Constante de tiempo. Es el 63.2%, resultado de un comportamiento matemático de un sistema, del tiempo de respuesta. La constante de tiempo es una medida de la inercia del sensor y de qué tan pronto reaccionará a los cambios en su entrada. Cuanto mayor sea la constante de tiempo, más lenta será su reacción ante una señal de entrada variable. Tiempo de levantamiento. Es el tiempo que requiere la salida para llegar a un porcentaje especificado de la salida en estado estable. Es común que el tiempo de levantamiento se refiera al tiempo que tarda la salida en subir de 10% a 90%, o 95% del valor en estado estable. Tiempo de asentamiento. Es el tiempo que tarda la salida en alcanzar un porcentaje de un valor determinado, por ejemplo, 2% del valor en estado estable. Para ilustrar lo anterior, considere los siguientes datos sobre cómo cambiaron con el tiempo las lecturas de un instrumento, obtenidas en un termómetro hundido en un líquido en el tiempo t igual a 0. Se requiere 95% del tiempo de respuesta. La figura 4 muestra una gráfica de la variación en el tiempo de la temperatura indicada por el termómetro. El valor de estado es 55 grados Celsius y dado que 95% de 55 es 52.25 grados Celsius, el tiempo de respuesta para 95% es casi 228 segundos. Sensores de desplazamiento, posición y proximidad. Introducción. Los sensores de desplazamiento miden la distancia que se mueve un objeto. Los sensores de posición determinan la posición de un objeto respecto a un punto de referencia. Los sensores de proximidad son una modalidad de sensor de posición y determinan en qué momento un objeto se mueve dentro de una distancia crítica del sensor. Son en esencia dispositivos que dan salidas del tipo encendido o apagado. Clasificación y tipos. Los sensores de desplazamiento y de posición se pueden clasificar en dos tipos básicos: sensores de contacto donde el objeto medido entra en contacto mecánico con el sensor, y sensores sin contacto cuando no hay contacto físico entre el objeto y el sensor. En los métodos de desplazamiento lineal con contacto, en general se utiliza un eje sensor en contacto directo con el objeto que se monitorea. El desplazamiento de este eje se monitorea mediante un sensor. Su movimiento se aprovecha para provocar cambios de voltaje eléctrico, resistencia, capacitancia, o inductancia mutua. En el caso de los métodos de desplazamiento angular en los que se utiliza una conexión mecánica, tal vez la rotación de un eje active directamente la rotación del elemento transductor mediante engranes. En los sensores que no hay contacto se recurre al objeto medido en las proximidades de dichos sensores, lo que provoca cambios en la presión del aire del sensor, o quizá cambios de inductancia o capacitancia. Los siguientes son ejemplos de sensores de desplazamiento de uso común. A continuación se listan los tipos de sensores de desplazamiento y posición. Sensor de potenciómetro. Elemento con galga extensométrica. Elemento capacitivo. Transformadores diferenciales. Sensores de proximidad por corrientes parásitas. Interruptor de proximidad inductivo. Codificadores ópticos.
Sensores neumáticos. Interruptores de proximidad. Sensores de efecto Hall. Elección. Al elegir un sensor de desplazamiento, posición o proximidad, deberá tenerse en cuenta lo siguiente. 1. La magnitud del desplazamiento. ¿Estamos hablando de fracciones de milímetros, de varios milímetros o quizás de metros? En el caso de un sensor de proximidad, ¿qué tanto debe aproximarse un objeto antes de detectarlo? 2. Si el desplazamiento es lineal o angular. Los sensores de desplazamiento lineal sirven para monitorear el grosor u otras dimensiones de hojas de materiales, la separación de rodillos, la posición o presencia de una parte, dimensiones de una parte, etc. Los métodos de desplazamiento angular sirven para monitorear el desplazamiento angular de ejes. 3. La resolución que se necesita. 4. La exactitud requerida. 5. El material del que está hecho el objeto que se mide. Algunos sensores solo funcionan con materiales ferromagnéticos, otros solo con metales y algunos otros solo son aislantes. 6. El costo.